Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Salmos. Lección número 6 para el sábado 10 de febrero de 2024. Me levantaré. Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a Escuela Sabática Fácil. Aquí su servidor Néstor Salguera con César Vargas. César, ¿cómo estás, César? Pues bien, gracias a Dios. Otro día que nos podemos reunir para seguir estudiando la palabra del Señor. Amén. Recuerde que aquí todos somos aprendices. El único maestro es el Espíritu Santo. Y por lo tanto le invitamos a que usted también estudie su cartilla, estudie su Biblia y pueda también prosperar espiritualmente. Amén. Recuerden que estamos estudiando el libro de Salmos. Es un libro, César, que nos ha cautivado, nos ha llevado a unos viajes donde los salmistas claman, pero al final ellos encuentran respuesta a su clamor. Antes de comenzar la lección, César, quiero leer algunos mensajes destacados que están en el chat de YouTube. Tenemos a Mauricio Pineda, dice él: saludos hermanos de Escuela Sabática Fácil. En esta lección 5, el énfasis está en que no importa cuál sea la situación por la que estemos pasando, Dios siempre, dice, está al control. Mauricio, gracias por tu comentario. Claro, así es, no importa la situación, ¿verdad?, en la que estamos, Dios siempre va a actuar en favor de los que le claman. También tenemos a María Esther Valenzuela. Ella dice lo siguiente: buen día hermanos, los saludos de la frontera de México y Estados Unidos. La ciudad se llama Mexicali, Baja California. Dios les bendiga. Bueno, gracias por tus saludos, María Esther. Gracias porque también estamos, eso nos motiva, nos anima a saber, César, que también en Estados Unidos y México está llegando, ¿verdad?, esta programación maravillosa. Así es. Eso es importante. Claro. Tenemos el otro mensaje de Sonia Aguirre. Dice ella: felicidades y muchas bendiciones por este programa maravilloso de aprendizaje. Mis hermanos, saludos desde Córdoba, Argentina. Gracias, Sonia, por tu saludo. Dios te bendiga. Así que sabemos también que estamos en Argentina, César, en Córdoba. Y qué maravilloso que estamos haciendo esto de manera que podamos alcanzar a muchas personas, ¿verdad? Y que puedan también, como decía ella, aprender, ¿verdad? Así es, todos estamos aprendiendo, como le decía, y también pues lo importante es que podamos prepararnos, ¿verdad? Amén, así es. Prepararnos para una vida nueva que Jesús promete ahora que vuelva por segunda vez a esta tierra. Así es. También tenemos un saludo, me dijiste, de... Sí, saluda a nuestro hermano Roberto Montano, a la ciudad de Chinandega, de aquí del viejo Chinandega. Y saluda, hermano, que Dios te bendiga. Te felicitamos también por tu cumpleaños el día de mañana. Sí, domingo 4. ¿Cuánto está cumpliendo tu hermano? Ya sabe, hermano Roberto, 1, porque el resto usted ya lo tenía, ¿verdad? Así es, que Dios me le bendiga y le invitamos siempre, ¿verdad?, a estar pendiente del programa y sobre todo a que usted pueda acudir a la palabra de Dios, ¿verdad?, para que él pueda fortalecer su vida. Amén. Les contamos también que hoy tuvimos fiesta aquí, ¿verdad, César? Hoy tuvimos un bautismo. Saludamos a nuestro hermano Justin Pineda. Justin entregó su vida hoy al Señor Jesús a través de el bautismo, ¿verdad? Hermoso, maravilloso. Un joven de 16 años, César. 16 años apenas, me recuerda en aquellos tiempos, Te comentaba, bueno, yo comencé a llegar a la iglesia a los 14, me bauticé a los 15, y aquí estamos pues para la gloria de Dios. Esperamos que Justin también pueda hacer una misión perseverante para la vida eterna. Así es, saludos a todos los que nos están viendo, un abrazo donde estén, gracias por estar aquí, mi Escuela Sabática Fácil. Vamos a orar entonces para iniciar nuestra lección número 6, ¿verdad? Oramos. Querido Padre, te agradecemos, Señor, te agradecemos porque tu amor y tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Gracias porque has hecho de nosotros, oh Dios, personas en las cuales, oh Dios, podamos ser o servir instrumentos en tus manos, oh Dios, para
avanzar en la predicación de tu evangelio. Gracias por usarnos, gracias por bendecir nuestras vidas, oh Dios, y así como has hecho con nosotros, pedimos, Padre, que seas también con las personas que están conectadas. Hay personas que todavía no dan el paso de entregarse a Cristo, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo sea amonestándolos, convenciéndolos, y que ellos no puedan perderse, oh Dios, de la vida eterna que tienes preparada para cada uno de ellos, oh Dios. Amén. Bendícenos en esta hora, oh Dios. Queremos comentar esta lección número 6 y pedimos que sea usted nuestro director, nuestro guiador. En el nombre de Jesús, amén y amén. César, le damos a la lección número... Así es, la número 6. Estamos ya a mitad de camino de este trimestre. Tiene como título... Me levantaré. Me levantaré, ese es el título. Yo me preguntaba, ¿y quién se levantará? Ajá. Yo pensaba que era el salmista, pero hasta que leí el versículo ya me di cuenta. Vamos a leer el texto para memorizar. Dice Salmos 12:5. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Amén. César, este versículo me recuerda a Daniel 12:1. En eso estaba pensando. ¿Verdad? Daniel 12:1. ¿Cómo dice Daniel 12:1? En aquel tiempo se levantará Miguel. El gran príncipe, dice. ¿De dónde y para qué? Para libertar a su pueblo. Ahora, yo hice una pregunta, César. ¿Por qué razón se va a levantar el Señor? Ahí la tengo yo también esa pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué se levantará el Señor? Dos cosas dice ahí. Por la opresión del débil y el gemido de los menesterosos. Pero la palabra levantarse, César, tiene algo más de peso. No es solo levantarse. No, sino dice, según como lo comprendo yo, es voy a intervenir. ¿Verdad? Como que bueno, ya es momento de que yo pueda intervenir, como cuando, ¿te acuerdas cuando en el Éxodo clamaron y el Señor escuchó el clamor del pueblo y entonces se levantó, intervino y entonces buscó la manera de libertar a su pueblo? Así es, la idea bíblica de levantarse es porque, como tú dices, va a intervenir en favor de su pueblo. Recuerden que la semana pasada, en la lección anterior, estudiamos las diferentes situaciones en las que los salmistas se encontraban y clamaban a Dios. Y así entonces ahora Dios dice, me levantaré. ¿Cuándo se levantará? Bueno, en el momento cuando nosotros estemos clamando, ¿verdad? Bueno, esa es la respuesta que tenemos en esta lección. La encontramos, ¿verdad? Acá en el día sábado nos da una introducción de toda la semana. Dice que por lo menos en nuestra época no es la única en la que rugen el mal, la injusticia y la opresión. Los salmistas también vivieron, ya lo vimos nosotros en la lección anterior. Por eso los salmos son también protesta de Dios contra la violencia y la opresión en el mundo. En el mundo y también en nuestro mundo, y también el de los salmistas. Yo digo, ¿por qué Dios? ¿Cómo es eso que Dios protesta? Sí, que lo está escribiendo es el salmista. Pero recordad que toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, la protesta que los salmistas están haciendo es Dios mismo que lo está haciendo. Así es. Y fíjate cómo dice aquí, en el segundo párrafo. Sí, el Señor es piadoso y retiene su ira en su gran paciencia, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y cambien de conducta, como dice segunda de Pedro 3:9, ¿verdad? Ahora, y aunque el momento oportuno para la intervención de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas, el día del juicio de Dios se acerca. Solo tenemos que confiar en Él y en sus promesas hasta que llegue ese día. Ahora, la intervención de Dios, César, es cuando Dios comience a juzgar. Ya hemos hablado acerca del juicio, pero en esta lección también vamos a hablar acerca del juicio de Dios. ¿Y para qué es el juicio? ¿Y en qué nos beneficia el juicio? Así es. Aquí el comentario dice que el juicio tiene dos dimensiones. Uno es para liberar a los santos, a los oprimidos, y también para darle la sentencia a los opresores. Así es. Ahora, esto es lo que se nos ha prometido y esto es lo que efectivamente va a ocurrir, pero algún día. ¿Cuándo? Según los tiempos de Dios, no los nuestros. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros siempre presente. Cuando estamos pasando alguna situación difícil o algo que nos está molestando, no quisiera que Dios interviniera. Así es. Sinceramente me pasó una vez.
Una persona estaba haciéndonos daño y decía, Señor, ¿por qué no dejas que le caiga la casa encima? Y ya que se acabe. Y pasaban los años y la persona como que nada, mira. Y bueno, de repente, pues, de la manera más esperada, Dios lo mandó al descanso. Pero uno quiere que ya, uno se siente que ya no aguanta y uno dice, Señor, interviene ya. Pero siempre va a ser conforme a la misericordia de Dios, porque recuerden que Pedro lo decía, Dios quiere que todos se salven. Entonces Él lo va a hacer en su tiempo, en el mejor tiempo, ¿verdad? Así es. Fíjate que me llama la atención porque en eso que estabas comentando me llama la atención el día, o sea, algún día, con razón los salmistas, viste en una lección pasada que decía, ¿hasta cuándo, Señor? Sí. ¿Hasta cuándo? Y varias veces el salmista decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque es cierto, familia, a veces tenemos una situación en la que decimos, Señor, ¿y hasta cuándo le vas a poner fin a esto? ¿Y hasta cuándo voy a seguir yo con esto también, verdad? A veces... Y nosotros decimos, si te sirve, pues convénzalo ya, y si no sirve, de todas maneras no te va a servir. Pero Dios tiene planes más grandes. Recuerden que todos tenemos, Dios quiere alcanzarnos a todos, ¿verdad? Independientemente de quienes sean. Y a veces pues la persona que menos esperamos también se ha convertido al Señor y luego llega a ser una bendición para el mundo. Así es. Recordemos que esta lección es para el 10 de febrero del 2024 y pasaríamos al día domingo 4 de febrero, el guerrero majestuoso. Así es. Cuando Dios se levante, va a venir como un guerrero. No se va a levantar como abogado, ni como oveja, como cordero. Ahora se va a levantar como un guerrero. Se va a levantar como un rey de reyes y señor de señores. El gran príncipe de Daniel capítulo 2. Amén, así es. Ese es nuestro Dios y por eso tenemos que confiar en Él. Dice que leamos el Salmo 18, ¿verdad? 3 al 18 y también el Salmo 76, 3 al 9, Salmo 9 y 12 y el Salmo 144, 5 al 7. Y dice la pregunta, ¿cómo se describe al Señor en estos textos? ¿Y qué transmiten estas imágenes sobre la disposición de Dios para liberar a su pueblo? Ahora, yo estuve leyendo estos versículos que también se los recomiendo que los lean, y el salmista hace unas características acerca de cómo es este Dios guerrero. Inclusive, las mismas características que había sacado César están en el comentario, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, el Señor tronó desde el cielo, el Altísimo dio su voz, y hubo granizo y brasas de fuego, envió sus saetas y deshizo a sus enemigos, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces apareció el lecho del mar y se descubrieron los cimientos del mundo ante su represión. Señor, por el soplo de tu aliento. Eso dice Salmo 18, 13 en adelante. Una descripción de cómo Dios va a actuar en favor de nosotros. Así es. Y esto también nos ayuda a nosotros a confiar en el Señor, o nos debe llevar a confiar en el Señor. Dios tiene lo mejor, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice acá en el tercer párrafo del día domingo, la determinación y la magnitud de los actos de Dios deberían disipar cualquier duda sobre el gran cuidado y la compasión de Dios por los que sufren, o sobre la capacidad para derrotar el mal. Solo tenemos que esperar que Él actúe. Así es. El problema es que nosotros a veces medimos las cosas según nuestro tiempo, o como solo vivimos unos cuantos años, nosotros quisiéramos ver ya la liberación de Dios. Sí, porque recuerda que también algunos, mejor dicho todos, ¿verdad? Los siervos del Señor durmieron bajo la promesa, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Que esperando, ¿verdad? Jesús en su segunda venida, pero no pudieron, pues el Señor los mandó a descansar porque no es el tiempo de ellos, como tú decías, sino que es el tiempo de Dios. Ahora, la liberación, es importante que nosotros tengamos esto en mente. Nosotros estamos en un mundo donde todo puede suceder, como dicen, todo puede pasar, pero nuestra confianza no puede ser debilitada. Necesitamos cada día que esa confianza en Dios pueda ser como más fuerte, más segura también, ¿verdad? Porque los días son malos, César. Así es, mira, hay que estar consciente, como hemos dicho, del conflicto en el que vivimos y del mundo en el que vivimos. Del mundo, correcto. Recuerda el asunto de los 3 hebreos, allá en Daniel capítulo 3, y ellos le dieron a Nabucodonosor, bueno, Dios no puede librar, y lo puede hacer perfectamente,
pero también si Él quiere nos puede dejar ahí. Así es. Eso depende de la gran soberanía de Dios, ¿no? Como Dios Todopoderoso. Sin embargo, nosotros, nuestra fe no debe como vacilar, ¿no? Porque tal vez la respuesta no es la que esperaba o no fue en el momento que esperaba. Así. Imagínate por lo menos Abraham pidiendo un niño desde joven. Llegó a viejito y yo hubiera dicho, ¿y ahora para qué? Si ya no tengo ni fuerza para mantenerlo. Así es. Dios tenía un tiempo, solo hay que saber esperar, y eso pues, en ese tiempo también Dios nos está preparando a nosotros. Así es. Ahora, recordemos que estos salmos son himnos, ¿verdad? Himnos que alaban al Señor por su impresionante poder sobre el mal que amenazan. ¿A quiénes? A los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Tú aceptas a Cristo, tú te entregas a Cristo e inmediatamente te conviertes en enemigo público del enemigo, ¿verdad? ¿Y el enemigo qué va a hacer? Tratar de desviarte de la decisión que has tomado o del camino que quieres recorrer ahora sirviéndole a Cristo, y entonces Él hará todo para que tú te desvíes. Estaba escuchando un testimonio donde un hermano dice: yo antes, cuando era cristiano, nada me dolía, ni me enfermaba, nada me pasaba. Ahora que estoy en la iglesia, tengo esto, tengo lo otro, los huesos, del cuerpo, pero no es eso, no es. Claro, entendemos que pueden ser consecuencias, ¿verdad?, de la alimentación, pero el enemigo quiere que nosotros culpemos a Dios porque nos están pasando cosas que no esperamos. Así es. ¿Verdad? Ahora es interesante, la mayoría de las liberaciones que Dios hizo en el tiempo antiguo en Israel, si no todas, ¿verdad?, el pueblo no tuvo que pelear. ¿Te acuerdas en el tiempo de Josafat, cuando llevaba aquel gran ejército que eran como la arena del mar y ellos eran unos cuantos? Y Dios le dijo: no te preocupes, yo voy a trabajar. Y ellos se pusieron nada más a cantar. A cantar y a orar al Señor. El Salmo 18 es interesante porque dice acá el comentario: aunque David afirma que el Señor entrena sus manos para la guerra, en ninguna parte de Salmos confía en sus habilidades para la batalla, por muy guerrero que era. Al contrario, el Señor lucha por David y lo libra. Ahora, no confiaba en sus recursos. Eso te iba a decir, a veces no podemos depender de lo que yo sé o de mi habilidad. David era un guerrero bien entrenado y tenía su forma, de verdad, de luchar, pero algo que me gusta aquí, César, es que él no se llevaba la gloria, sino que él le daba la gloria a Dios, ¿verdad? Que así es, recuérdate que Dios nos da la vida y nos da la fuerza para hacer las cosas. En realidad nosotros no hacemos nada más que... Ahora, recordemos que David era prudente y la prudencia viene también de Dios, la sabiduría sobre todo. Okay. ¿Verdad? Mira lo que dice aquí este comentario: a pesar de que la tierra tambalee como un borracho o sea removida como una choza, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, Él nos va a librar. Amén. Porque dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. José, hijas de Dios, página 356. Qué maravillosa esa cita, me gustó. Fíjate, para terminar en este día de guerrero majestuoso, dice aquí, en los Salmos, en los Salmos el rey David, famoso por ser un guerrero de éxito, asume su papel de músico experto y alaba al Señor como el único libertador y sustentador de su pueblo. La alabanza y la oración al Señor son las fuentes de fuerza para David, más poderosa que cualquier arma de guerra. Únicamente en Dios se puede confiar y a Él solo puede alabar. ¿Qué era lo que le daba a David la fuerza o la confianza? La alabanza y la oración. Queremos que nosotros podamos vencer. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos hacer nuestros cultos matutinos, nuestros cultos nocturnos en familia. Eso va a fortalecerte con nuestra vida espiritual y Dios va a actuar en favor de nosotros, César. Okay. Entonces no hemos de confiar en lo que tenemos ni en las habilidades que Dios nos ha dado, ¿verdad?, sino en el Dios Todopoderoso, que es el que nos permite hasta donde estamos. Así es. Pasamos al día lunes 5 de febrero. Justicia para los oprimidos. Y es que estamos en un mundo injusto, César, donde todo es injusticia. Ahora nosotros vemos que la injusticia es el pan de cada día, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que es juez y es un juez justo. Y su justicia será pronto, ¿verdad?, puesta sobre esta tierra.
porque la justicia de Cristo perdurará para toda la eternidad, César. Okay. Bueno, en los Salmos 9, 18, 12, 5, 40, 17, 113, 7, que es una cita que nos dan ahí, Salmo 146 y el Salmo 41, tienen un mensaje, y es que Dios se preocupa por los oprimidos. Y bueno, si Dios trabaja por los pobres y oprimidos, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Cuál es nuestro papel? Y si se supone que somos obreros suyos, debe ser nuestra misma labor. Nuestra misma labor, nuestra misma función. Y alguien dice, bueno, y entonces, ¿por qué si Dios se preocupa por los oprimidos y tiene poder para darles de comer a todos, por qué no se lo da? Bueno, Él tiene poder y por eso estamos nosotros, para servirle de instrumento, ¿verdad? Ajá. Para llevar ese pan y esas vendas, para sanar esos corazones. Nosotros somos instrumentos para eso. No olvidemos eso. No digamos como esa pregunta, bueno, Dios tiene el poder, claro, Dios puede hacerlo. Pero Dios quiere que nosotros, como sus siervos, servirles. Dios ha puesto la bendición en nuestro bolsillo para ayudar a otros. Ahora, no se trata solamente, decía, o hay un dicho popular que dice, no es solamente darle el pescado, sino que hay que enseñarle también a la persona a pescar para que él se valga por sí mismo. Por lo menos hay personas, hermanas, hay que necesitan, hay que darle, pero también hay que enseñarle a que ellos se sientan útiles, no solamente a estar dependiendo de los demás. Y eso te iba a decir, fíjate que, bueno, nosotros hemos ayudado a muchas personas, gracias a Dios nos ha bendecido el Señor, pero también hemos aprendido a hacer eso. Hace poco, hace mucho, había un muchacho que había tenido un accidente, ¿verdad? Y había quedado en coma, creo que tú te acuerdas de él. Ajá. Y entonces él, pues, en su incapacidad de moverse, se sentía como inútil, se sentía que no servía para nada. Entonces nosotros, pues, como tenemos un negocio y un mercado, lo involucramos y eso le sirvió para que él pudiese, ¿qué cosa? Sentirse útil. Y es lo que deberíamos de hacer, claro. Y eso le sirvió hasta de terapia. Y ahora, gracias a Dios, él está bien, pues, ¿verdad? Y entonces, pues, es lo que tú decías, o lo que dice la sierva del Señor, no solamente está hablando, sino que ellos puedan sentirse útiles, no solamente para el trabajo, sino también para la obra de Dios. Amén, así es. Así que, dice aquí el comentario, Dios muestra especial cuidado y preocupación por la justicia en relación con los diversos grupos vulnerables de personas. Hablamos de pobres, necesitados, oprimidos, huérfanos, viudas y los extranjeros. Usted va a encontrar un sinnúmero de versículos, especialmente allí por el Éxodo capítulo 22. Ahora hay dos aspectos. La expresión dice, pobre y necesitado, no se limita a la pobreza material, sino también significa vulnerabilidad y desamparo. Y la otra expresión es que pobre y necesitado también se refiere a nuestra sinceridad, veracidad y amor por Dios al confesar nuestra total dependencia de Él y renunciar a cualquier rastro de autosuficiencia y de afirmación personal. Fíjate que estaba leyendo, César, y es importante esas dos expresiones acerca de pobre y necesitado. Ya la escuchamos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender también que el Salmo 9, 18 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá para siempre. Es decir, que Dios tiene también, como decíamos al comienzo, cuidado de estas personas. César, ¿en qué momento tú fuiste pobre y menesteroso? Tú también pasaste por esa situación. Yo pasé, correcto, yo pasé por esta situación también. Ahora, nota lo que dice el versículo 19. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean mudadas las naciones delante de ti. Es decir, intercede el Señor por nosotros, o interviene por nosotros. Lo que estamos viendo acerca de la elección. Dios va a interceder o va a intervenir por cada uno de nosotros. Jesús mismo dice Él que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, puede ser que Dios no nos mande, digamos, me saqué la lotería y ya me cambió la vida, ¿verdad? Porque no actúa de esa manera. Así es. Pero Dios va a enviar oportunidades que nosotros debemos aprovechar con ayuda de Él. Alguien decía que la suerte no existe, que la suerte la define, dice, como la preparación y la oportunidad que Dios permite. O sea, nosotros debemos de prepararnos lo mejor que podamos
y esperar la bendición de Dios y en el momento actuar, ¿verdad? Dirigido por Él. Así de es. manera que podamos salir de esa situación. Ahora, todo esto nos ayuda a valorar mejor las cosas, ¿verdad? Nos ayuda a ser más agradecidos también, porque cuando lo tenemos todo desde pequeño, de pronto como que sentimos que todo no nos pertenece y todo nos deben a nosotros. Y que todo lo merecemos, a eso me refiero, sí. Y eso es un error grande para cada uno de nosotros que pensemos que nos merecemos todo lo que tenemos, cuando en realidad hay que ganarse, ¿verdad? Lo que tenemos. Miren, el trabajo, por muy difícil que sea, el trabajo Dios lo dejó para que nosotros pudiésemos valorar, ¿verdad? Las bendiciones que Él nos da, César. Es como tú decías, si Él le da a mi hija todo lo que ella pide y todo lo que quiera, ¿cómo va a ser mañana que yo no esté? No va a saber. No va a saber nada. Entonces necesita ¿qué cosa? Aprender. Recordemos también que nosotros como padres necesitamos enseñarle a nuestros hijos acerca del valor de las cosas. Bueno, hablando también de la injusticia, ¿no?, de este mundo, dice acá en el comentario del lunes, el pueblo de Dios debe resistir la tentación de depositar su fe suprema para la salvación en instituciones y dirigentes humanos, especialmente cuando difieren de los caminos del Señor. Y acudir a personas que ni siquiera creen en Dios, imagínate, y entonces esas personas van a decir, ¿y dónde está el Dios entonces que te confía? No se supone que... Porque no lo libra, porque no lo libra, porque no lo sustenta. Ahora, recordemos que Jesús mismo se identificó con los pobres, César. Claro. ¿Verdad? Jesús por nosotros se hizo pobre. Dice aquí, mediante su gracia nuestro Señor se identificó con los pobres, haciéndose pobre él mismo, para que mediante su pobreza muchos pudieran enriquecerse. Dice 2 Corintios 8:9. Las riquezas de Cristo incluyen ¿qué cosa? Número 1, la liberación de toda opresión causada por el pecado. Y nos prometen la vida eterna. Número 2, y en el reino de Dios es donde Cristo quiere llevarnos a nosotros. Es decir, César, que las riquezas de Cristo no son de este mundo, son del mundo eterno que Él tiene preparado para nosotros. Dice, Jesucristo cumple las promesas de Salmo como juez divino, que juzgará todo maltrato a los desposeídos, así como la negligencia del cumplimiento del deber hacia ellos. Acuérdate que hablando, dice Mateo 25, 31 al 46, habla donde Jesús le dice, bueno, en cuanto me hiciste a mis hermanos más pequeños, en cuanto a mí me lo hacías, ¿verdad? Ahora, en este mundo que estamos, hermanos, hay muchas personas que se aprovechan también. Eso sí. Y de la benevolencia de otros, que a la vez le ayudan o le quitan ese espíritu al darse cuenta de que fueron engañados tal vez. Entonces no podemos andar, pienso, ¿verdad? Es mi opinión personal, repartiéndole a todo el mundo, ¿verdad? Porque en realidad no sabemos. Debemos de ser más organizados tal vez como iglesia para poder canalizar las bendiciones del Señor. Ahora, y algo importante que acabas de decir, como iglesia, la organización cuenta ¿qué cosa? Investigar, ver la necesidad que está pasando la persona o la familia, puede ser también, ¿verdad? Sí. Hay que buscar y apoyar con lo que uno pues realmente puede. Hoy vino una señora por acá en el templo y estaba solicitando ayuda y andaba una foto de las personas enfermas que tenía. Y yo le digo, mire, no acostumbramos a darlo así, a la pura bulla, como decimos los nicaragüenses. Así. Usted deme una dirección, nosotros la visitamos y como iglesia veamos en qué le ayudamos, ¿verdad? Porque ya nos ha pasado. Así ya han venido muchas personas y que tienen enfermos y que necesitan viajar y le hemos suplido, pero luego vuelven y con el mismo cuento, como decimos. Eso de traer para Magaba, te dice el otro día el señor. Sí, ese señor vino la vez pasada, bueno, lo voy a comentar ya que tocaste el tema. Nos vino a pedir porque iba a ver a un familiar allá a una ciudad de acá de Nicaragua y entre todos le ayudamos con el pasaje y todo. Y como al mes siguiente estaba otra vez por acá. Yo le digo, pero usted ya vino la vez pasada y nosotros le ayudamos. Y él me dijo, Fred, voy otra vez, me dice. Así es fácil, ¿verdad? Entonces tampoco podemos nosotros actuar como un cajero automático, ¿verdad? Dar así.
sino también enseñarle a las personas que deben de preocuparse por ellos mismos y también de tomar sus precauciones. Así es. Me recuerdo cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Y Dios mandó a recoger las canastas, no desperdició nada. Se llevaron 12 cestas. 12 cestas, y Dios la pudo haber dejado ahí, no tenía todo el almacén del cielo. Sin embargo, no podemos andar derrochando la bendición del Señor. Amén, así es. Es importante eso. Dice una pregunta aquí: cuando pensamos en los pobres necesitados que hay entre nosotros, ¿y cuánto hacemos por ellos? Yo siempre digo esto: siempre tenemos algo que dar. Así que no está, digamos, fuera de nuestro alcance el ayudar a alguien, a un vecino, a un amigo que está pasando por alguna necesidad. Y siempre que ayudemos a alguien, no nos olvidemos de compartir la palabra, porque lo importante es introducir la palabra de Dios, César. Así es, recuerden que lo importante también es, como tú dices, llevarlo a la salvación. Así es. Dice un comentario acá que lo estaba leyendo: agradezcamos a Dios cada día por las bendiciones que nos da. Si el agente humano se humillare delante de Dios, reconociendo su extrema incompetencia en hacer el trabajo que es necesario hacer para que su alma sea purificada, si echara lejos su propia justicia, Cristo moraría en su corazón. Pondría su mano en la obra de crearlo de nuevo, y seguiría la obra hasta que el hombre sea completo en él. Dice en los lugares celestes, página 6. Amén. Qué cita más maravillosa. Necesitamos aprender mucho, entonces estamos, como dicen, pequeñitos en eso. Necesitamos aprender mucho más. Vamos a pasar al día martes 6 de febrero. Dice el subtítulo: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Y es muy buena pregunta esa. ¿Hasta cuándo siempre estarán haciendo la maldad? Dice el comentario de este. No, pensando en esto, ahora nos pasa a nosotros el asunto, porque ahí está hablando de los dirigentes, ¿no?, de la iglesia. Entonces, ahora nos llama a nosotros la atención para no caer tampoco en hacer injusticia. Sí, porque como líderes tenemos una gran responsabilidad. Recordemos que aquí viene hablando acerca de los reyes de Israel, que hicieron, algunos reyes, no todos, ¿verdad?, hicieron injusticia con el mismo pueblo de Dios. Dice aquí en la introducción: el Señor dotó a los dirigentes de Israel de autoridad para preservar, ¿qué cosa? La justicia en Israel. Los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. La prioridad fundamental de los dirigentes debía ser garantizar la paz y la justicia en la tierra y atender a los marginados sociales. Solamente así prosperaría la tierra y todo el pueblo. El trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. Amén. ¿Verdad? Qué interesante, qué maravilloso esta introducción. Ahora, aquí nos manda el Salmo 82. Sí. Y en el Salmo 82, ¿qué nos dice? En el Salmo 82 dice que nosotros, te lo busco por acá, que ya me perdí. Solo son 8 versículos. Los vamos a leer. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, dice. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Interesante este salmo, César. Este es un salmo de amonestación a Dios, pidiendo ¿qué cosa? Justicia. Dios lo dijo muchas veces. ¿Te acuerdas aquel texto, creo que pide Dios de ti? Misericordia y justicia. Y eso es lo que el pueblo de Israel había perdido. Por eso dice acá que en versículo 5, que no entienden y andan en tinieblas, porque Israel había dejado atrás el conocimiento de la palabra del Señor. Habían abandonado la ley y por lo tanto
la Biblia, que el Salmo 119, 105 dice que es la lámpara en nuestros pies, pues entonces andaban en tinieblas. Dice el comentario en la parte de en medio del día martes: las Escrituras sostienen invariablemente que el Señor es el único Dios. Dios comparte su gobierno del mundo con agentes humanos designados como sus representantes, según Romanos capítulo 13, versículo 1. Por lo tanto, cuando él habla de dioses, en el versículo 1 de Salmo 82, no está hablando ni de dioses paganos ni tampoco de ángeles, ¿verdad? Sino se refiere a los reyes o a los magistrados, por así decirlo, a quienes tenían la potestad de hacer juicio. Así es. Sí, estaba buscando en qué libro aparece, y es en Miqueas, César. ¿Miqueas? Sí, Miqueas, donde dice, ¿qué pide Dios o qué pide Jehová de nosotros? Sí, 6:8. Entonces, dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, los dirigentes, los reyes tenían que hacer eso nada más. ¿Por qué? Porque es importante que un rey en ese entonces, ¿verdad? Incluso ahora nosotros, incluso como padres de familia, tenemos que ser justos, ¿verdad? Con nuestra familia. Y por eso el Señor nos habla a nosotros, no solamente en el ámbito espiritual de la iglesia, sino también en el ámbito social, en la familia, en la comunidad, en el trabajo también, César. Por eso el Señor pide, un día de esto estaba leyendo ese proverbio, donde dice que la pesa justa, hablando de la pesa, tiene que es bendición. O sea, que si tú vendes y tú das una libra completa, esa es una pesa bendecida por Dios. Y ahí se muestra tu justicia. Tu justicia, correcto. Ahora, lo interesante de todo esto, y Jesús lo dijo: con la vara que medís, será remedido. Cuando tú juzgas, cuando tú das un juicio sobre algo y lo das de manera injusta, pues aquí los humanos decimos el karma. ¿Verdad? Es el karma de la vida, dice. El karma de la vida, que todo lo que tú haces te regresa y multiplicado. Así es. Este salmo nos recuerda que nadie está por encima de la ley. Nadie, independientemente del cargo muy alto que pueda tener en esta tierra, Dios es el que está por encima de todo. Y pues Dios nos va a juzgar también a nosotros. Dice acá el comentario: Dios le recuerda a los hombres que son mortales y que están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás. Nadie está por encima de la ley de Dios, según el Salmo 82, versículos 6 al 8. Dios juzgará al mundo entero, también al pueblo de Dios dará cuenta a Dios. Tanto los dirigentes como el pueblo debe emular el ejemplo del juez divino y depositar en él su última esperanza. Amén. Ahora, hay casos, hermanos, tal vez sencillos dentro de la iglesia, pero que debemos de ser justos. Dice mi suegra, ella nos mira allá en León. Saludos a la Flora, estuve platicando con ella. Dice ella, mi suegra, si es bueno para la garza, es bueno para el ganso. O sea, no es asunto de que para uno sí y el otro no. Entonces, si la ley me la aplican a mí como miembro de la iglesia, pues hay que aplicársela también a todos, independientemente del cargo que sea. Así es. Es importante que nosotros podamos entonces practicar la justicia, César. En todos los aspectos. En todos los aspectos de nuestras vidas debemos practicar la justicia. Ahora, mira lo que dice aquí. ¿Quién es el único o quién es el Dios único? Bueno, las Escrituras sostienen, ¿verdad?, invariablemente que el Señor es el único Dios. Dios comparte su gobierno con el mundo, con los agentes humanos designados como sus representantes, como dice Romanos 13:1. No obstante, cuántas veces estos representantes humanos en la historia, incluso ahora, han pervertido la responsabilidad que se les ha dado. ¿Te acuerdas cuando el primer rey de Israel no quería entregar su cargo de rey? Saúl se volvió loco con el poder. Y es que hay un dicho que dice: ¿quieres conocer a una persona? Dale poder. ¿Quieres saber cómo es realmente? Quítaselo. Tú te vas a dar cuenta cómo es esa persona. Y Saúl se sentía que él era el único que podía estar en el trono. Y a veces pasa, aquí hermano, a veces pasa cuando hay elecciones de ancianos. Aquí nosotros cambiamos ancianos anualmente, y a veces hay ancianos que pueden sentirse enojados porque ahora pusieron al otro de anciano. Yo creo que
este negocio, porque es un negocio, ¿verdad? La iglesia, el trabajo aquí, es de Dios y nosotros tenemos que solamente obedecer las instrucciones que el Señor nos da, ¿verdad, César? Hay un comentario aquí que dice que si el dirigente piensa que para hacer cualquier cosa hay que pedirle permiso a él, y entonces dice que esa persona se encuentra en una posición peligrosa, ha perdido de vista la obra del verdadero dirigente del pueblo de Dios. Imagínate. Ahora para todo hay que pedir permiso. Así es. Yo creo que debemos de tener cuidado, o mejor dicho, examinarnos cómo estamos nosotros, ¿verdad? Rigiendo, cómo estamos gobernando nuestra casa, nuestro trabajo y aún en nuestra iglesia. ¿Quién juzgará al mundo? Salmos 82 pone burlonamente la apostasía de algunos líderes que se creían dioses por encima de los demás. Aunque Dios dio la autoridad y el privilegio a los líderes israelitas de que fueran llamados hijos del Altísimo y de representarlo, Dios reniega de los líderes perversos. Dios les recuerda que son mortales y que están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás. Nadie está por encima de la ley de Dios. Y ahora dice, Dios juzgará al mundo entero. También al pueblo de Dios dará cuenta, también el pueblo de Dios dará cuenta a Dios, César. Por eso el apóstol Pedro dice que el juicio de Dios comienza primero por la casa de Dios. Así que no tenemos por qué sentirnos, bueno, es que a mí me va a juzgar el Señor porque yo he estado siempre en el servicio de la obra, siempre he estado trabajando duro. No creo que el Señor me vaya a pedir cuenta. Cuidado con ese pensamiento, ¿verdad? Trate toda persona a quien ha sido confiada sagrada responsabilidad de comprender el deber individual ante Dios y cumplirlo con humildad y fidelidad. Nadie se considere un amo que puede ejercer su poder dominante sobre sus hermanos. Los principios de la palabra de Dios deben ser enseñados y practicados, dice Testimonio para la Iglesia, para los ministros, página 491 y 492. Amén. Es importante entonces que reconozcamos que Dios solamente nos tiene a nosotros como instrumentos, ¿verdad? No podemos apropiarnos en sí del poder, digamos, que el Señor nos ha dado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Somos agentes. Somos agentes y representantes de Dios. Y como somos representantes de Dios, necesitamos representar el carácter que Dios realmente tiene, ¿verdad? Así es. Vamos a pasar al día miércoles 7 de febrero. Derrama sobre ellos tu ira. Uy, esa petición está como bien egoísta, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando los discípulos llegaron a una ciudad y le dijeron al Señor, ¿quieres que pidamos al Señor que mande fuego del cielo y consuma esa ciudad? Ellos no sabían qué es lo que estaban pidiendo, porque en realidad el Señor ahora, es interesante eso. Porque el salmista tiene sed de justicia, ¿verdad? Amén. Es la gente que Dios tiene para representarlo, pero es como contradictorio porque Él te dice que le hagas justicia, y Mateo en el capítulo 5 el Señor dice que amemos a nuestros enemigos, y entonces ¿quién le hacemos caso? Bueno, recordemos que el Señor, la misma ley que fue dada en Israel es la misma que tenemos nosotros. Pero ellos están pasando por una situación tan difícil que prefieren mejor, César, que el Señor les desaparezca. Y no se acuerdan de que ellos tienen la responsabilidad de que demostrar el carácter amoroso de Dios sobre los demás. Ahora, recuerda que el salmista dice que Dios tome venganza. Él nunca piensa en vengarse él mismo de otra situación. Correcto. No tiene ese sed de venganza de él ser el instrumento y de darse humanamente así del gusto de hacer las cosas. Así es. Sino que él pide que Dios intervenga en algún momento, claro, ¿verdad? Pero confiando siempre en que Dios es el agente de justicia. Sí, porque recordemos que los salmistas están pidiendo venganza, como tú decías, pero se la están pidiendo a Dios. Pero yo pienso cuando los salmistas le piden, Señor, por favor, véngate de fulano, quizás no lo está haciendo de manera que lo desaparezca, sino que, Señor, mira cómo está actuando, ¿verdad? Sí, ten misericordia de él, por favor. Podría ser exactamente eso, pedir que lo bendiga y hasta se convierta, que alcance salvación, y de esa manera alcanzamos los dos.
Así es. Que no me va a seguir molestando. Es cierto eso. Mira lo que dice aquí. Dice, algunos salmos suplican a Dios que se venga de las personas y las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo, o que ya les han hecho daño. Estos salmos pueden parecer desconcertantes por su lenguaje duro y aparente discordancia con el principio bíblico del amor, del amor a los enemigos. Sin embargo, la indignación de los salmistas ante la opresión es buena. Significa que el salmista se tomaba muy en serio el bien y el mal, más que mucha gente. Se preocupa y mucho por la maldad que hay en el mundo, no solo por la maldad que lo afecta a él personalmente, sino también por los demás. Es como cuando Noé, vamos a hablar de Noé. Noé predicó durante 120 años. ¿Y cuál fue el mensaje que dio Noé? El mensaje de Noé fue: viene un juicio sobre ustedes. Viene un juicio que Dios va a ejecutar y se terminará dentro de 120 años. Entonces, la amonestación estaba en que ellos tenían que decidir si aceptaban el mensaje o lo rechazaban. Ahora, acordémonos de Nínive. ¿Qué llegó a hacer Jonás? Llegó a predicar el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? En 40 años se iba a hacer la ciudad. ¿Y qué hicieron todos ellos? Se arrepintieron, dice la Escritura, y Dios perdonó sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? A veces nosotros tenemos que saber pedir. Y cuando nosotros le pedamos a Dios por una persona que está haciendo daño, deberíamos de hacerlo pensando, como tú decías, César, en salvar su vida. Sí. Ya si Él no quiere, pues ya esa es decisión de Él, pero tú ya intercediste. Fuiste un intercesor, ¿verdad? En la oración por esa persona. Sí. Acá en el penúltimo párrafo del día miércoles, la retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Los hijos de Dios están llamados a orar por quienes los maltratan e incluso a desear su conversión, en lo que estamos hablando. No se trata solamente de que se lo lleve y ya está, sino que si es posible que lo alcance, y de esa manera pues salimos ganando todos. Y fíjate que me gustaría leer ese versículo que aparece en Salmos 83, 18, hablando de lo que dijiste ahorita. Dice, búscate Jeremías 29, 7. Es importante eso. Dice Salmos 83, 18 de la siguiente manera: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. La petición, ¿cuál es? Que te conozcan a ti, que eres un Dios. Y Jeremías 29, 7 dice, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, que la petición de que el Señor haga justicia o se venga de las naciones no es que va a destruirla, sino que el Señor, por favor, ten misericordia de esa persona, que tu Espíritu Santo pueda convencerla de pecado y que esa persona pueda ser redimida. Porque algo que no debemos de olvidar, familia, es que esa persona que está haciendo daño, esa persona que quizás nosotros no la, por una razón, ¿verdad?, nos ha hecho tantas cosas, es un candidato al reino de los cielos. Inclusive aquel borracho, aquel drogadicto, aquella prostituta, son candidatos para el reino de los cielos. Y así lo ve Jesús. Claro, recuerden que en medio de todo esto, ellos también son víctimas del mundo en el que vivimos, y no conocemos también el trasfondo de la vida, la niñez que tuvieron y las circunstancias que lo llevaron hasta ese momento. Así es. Pero entonces debemos de orar al Señor para que los transforme, ¿verdad? Para que los alcance. Y como le decíamos, si ellos se transforman, todos salimos ganando. Así es. Mira lo que dice la parte de abajo. Dice, el juicio divino obliga al pueblo de Dios a alzar, ¿qué cosa? Su voz contra todo el mal y a buscar la venida del reino de Dios en su plenitud. Los salmos también dan voz a los que sufren, haciéndoles saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que un día, familia, escuchen esto, un día se hará justicia. Salmo también es la voz del pueblo, pero también es la voz del pueblo en favor de los que están pasando por sufrimiento. Así es. Dice acá un comentario de la hermana White: la paciencia y la magnanimidad de Dios, que debieran enternecer y subyugar el alma, tienen una influencia completamente distinta sobre los descuidados y pecaminosos. Los inducen a desechar las restricciones
y los hace más decididos a su resistencia. Piensan que Dios, que durante tanto tiempo los ha tolerado, no tendrá en cuenta su perversidad. Imagínense eso que dijiste ahorita a la final. Piensan que no tendrán en cuenta qué cosa, su perversidad. Sigue diciendo, pero aunque se demore el castigo, no por eso es menos seguro. Hay límites aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia y entonces el castigo vendrá con toda seguridad. A veces hay personas que dicen, bueno, pero Dios no ha hecho nada, mira, fulano hace esto, fulano hace lo otro, y nada, mire Dios que le hace, nada, no, hermanos, seamos pacientes. El Señor está haciendo dos cosas. Número uno, hablándole a esa persona a través del Espíritu Santo. Y número dos, si no habla, entonces el Señor va a ejecutar un juicio sobre esa persona, porque todos estamos en este barco, César. Nosotros no podemos decir que Dios no me va a juzgar, claro que me va a juzgar. Y que gracias a Dios no nos hace caso, porque imagínate que no hiciera caso a todo. Y yo pido para que muera aquel y aquel pida para que yo me muera, porque tal vez le caigo mal y estaríamos terminados. Así es. No, Dios quiere salvar a todo mundo. Recuerden que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos alcancemos salvación y vida eterna. Así es. Bueno, pasaremos el día jueves 8 de febrero, el juicio del Señor y el santuario, César. Esto sí es importantísimo porque aquí nos manda ¿dónde? Al juicio y al santuario donde está Cristo ahora intercediendo por cada uno de nosotros. Y nos manda al Salmo 96, versículo 6, y lo voy a leer porque este Salmo, César, está muy bueno. Dice el versículo 6 en adelante: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria de su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debido a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirma el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en su justicia. Con razón el apóstol Juan decía, hijitos míos, estas cosas os escribo. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con nosotros a Jesús. ¿Verdad? Okay. Recuerden que el santuario para nosotros tiene un significado especial como adventistas del séptimo día. Amén. Porque en el santuario, estudiamos la semana pasada, y ustedes lo pueden leer en el libro de Levítico, especialmente en el capítulo 16, donde habla del día de la expiación. El santuario era un lugar de misericordia, pero también de juicio. Así es. Okay. Hay un momento en que el pueblo podía pedir perdón, Dios le perdonaba y se hacía cargo de sus pecados. Pero también hay otro momento en que la persona que no pidió perdón tenía que sufrir las consecuencias de eso y era cortado de su pueblo. Dice aquí el comentario: el juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario. ¿Verdad? El santuario fue designado como el lugar del juicio divino, como indicaban el juicio del Urim en Números capítulo 27, versículo 21, y el pectoral del juicio del sumo sacerdote según Éxodo 28, 15 y 28 al 30. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono en el santuario, listo para juzgar al mundo por el pecado, por su pecado y la maldad. Acuérdate que la lección pasada nosotros notamos que Dios lleva al salmista al santuario, para que él pudiese ver cómo va a terminar el impío, cómo va a terminar el mal. Entonces, el santuario es importante que nosotros podamos estudiarlo, porque en el santuario, como tú decías, César, está la intercesión de Cristo por nosotros, pero también está el juicio venidero a las naciones. Entonces, el santuario es importantísimo estudiarlo. Con razón, el apóstol Pablo en el libro de Hebreo habla bastante sobre el santuario, ¿verdad? Prácticamente ese es el tema de todo Hebreo. De todo Hebreo, ese es el sermón de él. Ahora, en el santuario se revela el plan de salvación. Desde la venida de Jesús a esta tierra, su muerte, su resurrección y la intercesión que estaba haciendo. Y ahora ya el juicio, ¿verdad? Que según la profecía comenzaron el 22 de octubre de 1844
será el día de la expiación, y Jesús está intercediendo. Ahora, ahorita podemos hablar de misericordia, porque tenemos un abogado. Amén. Pero habrá un momento en que se levantará Miguel y ya no va a interceder. Ya no vamos a tener a quien pedirle perdón. Sí, por lo tanto, hemos de acudir ahora, aprovechando ese asunto, de que podemos acudir a Jesús y pedirle el perdón de nuestros pecados, para que nuestro nombre también esté en el libro de la vida. Ahora mira, la Biblia presenta el pecado como una violación de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud y debe adorar a Dios en su santidad. Para hacerlo, debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. Amén. Entonces, César, nosotros quedamos claro que la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos que se dieron en el Éxodo, tiene que estar vigente en nuestra vida cristiana. Y toda la ley es toda la ley, incluyendo el 4º mandamiento, que es el que va a ser la controversia final del pueblo de Dios contra la oposición, ¿verdad, César? Eso es importante que nosotros sepamos eso. Ahora, algo importante, César, que antes de que se me olvide, nosotros tenemos que aprender que el santuario, donde está Cristo ahora, se hizo también en la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Dios le dijo en Éxodo 25:8 a Moisés, y haréis un santuario, dice, ¿verdad? Y yo habitaré en medio de mi pueblo. Es decir, Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Ese santuario celestial donde está Cristo ahora va a estar en medio de la Nueva Jerusalén. Va a estar ahí ese santuario. Dios va a tener su trono. Es decir, que nosotros vamos a tener la dicha, la bendición de tener el trono de Dios establecido en la tierra. Y me llama la atención, César, que Dios es un Dios perdonador. Dice, se venga de las malas acciones de los impíos, de los impertinentes, las implicaciones prácticas de que el santuario sea un lugar de juicio divino se manifiestan en la conciencia constante de la santidad de Dios y en las exigencias de una vida recta conforme a los requisitos del pacto de Dios. Sin la ley de Dios, escucha esto, sin la ley de Dios nosotros no podemos tampoco poder saber acerca del santuario, porque en el santuario, César, acuérdate que tiene 3 departamentos, ¿verdad? El atrio, lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Sobre el arca del pacto. Está el arca del pacto. Que contenía las tablas de la ley. Tenemos también la vara de Aarón, ¿verdad? Y el maná. Entonces, nosotros tenemos que entender que la ley de Dios está vigente y que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra sabiduría, ¿verdad? Que Dios nos dé la sabiduría para poder guardar la ley de Dios. Porque recordemos algo, el juicio que el Señor va a ejecutar tiene que ser a través de esa ley, ¿verdad? Porque el apóstol Santiago dice que por la ley de la libertad vamos a ser juzgados. No hay otra ley. Así es, entonces, hermanos, el santuario es el lugar, como decíamos al inicio, de misericordia, pero también de juicio. De juicio. Cada caso se está definiendo día a día, ¿verdad? Y recuerden que según la profecía, pues pronto Jesús se va a levantar de ese lugar y ya no va a poder interceder por nadie. Y va a pasar, César, como en el tiempo de Noé, que cuando Noé terminó la predicación, en los 120 años, vino el Señor y cerró la puerta del arca. Se acabó la misericordia, se acabó la gracia, los que estaban adentro se salvaron y los que quedaron afuera se perdieron. Y en este tiempo va a ser igual, va a ser lo mismo. La misericordia del Señor, ¿qué cosa va a hacer? Se va a cancelar. Fíjate lo que dice la parte de abajo del día jueves para finalizar. El juicio del Señor desde Sion trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. El santuario alentaba las jubilosas expectativas de la venida del Señor como juez, especialmente durante el día de la expiación. Asimismo, los salmos refuerzan la certeza de la inminente llegada del juez divino, a saber, Jesucristo en el santuario celestial, como dice Apocalipsis 11, 15 al 19. Ahora, eso anuncia el santuario, anuncia también la segunda venida de Jesús.
Así es, y la derrota completa y la extirpación completa del pecado del universo. Amén. Todo eso está en el santuario, ¿verdad? Así que les invitamos a que lean también, como les decía, el libro de Levítico capítulo 16, porque ahí está toda la ceremonia que se le mostró al pueblo de Israel, que no era más que el plan de salvación, ¿verdad? Que estaba a punto de concluir ya con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Fíjate lo que dice aquí, César, me llama la atención porque dice, lee Romanos 8:34 y dice una pregunta, ¿cómo nos muestra este versículo que lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial es una buena noticia para su pueblo? Romanos 8:34 dice de la siguiente manera, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa es la buena noticia, que Jesús está en el santuario celestial intercediendo todavía por nosotros, ¿verdad? Así es, y recuerden que esto pues siempre que hablamos de santuario hablamos de liberación. Amén. Para el pueblo de Dios, para el que se preparó, para el que buscó a Jesús como su intercesor, pero que por otra parte traerá juicio y destrucción para los que lo hayan desechado. Amén. Pasamos al día viernes 9 de febrero para estudiar y meditar y esa cita del discurso maestro de Jesucristo. ¿Dice César? Oye, y habla de las bienaventuranzas. Ajá, página. Sí, página 19 y a las 76, todo el libro. Muchos salmos son protestas contra la indiferencia humana ante la injusticia. Son un rechazo a aceptar el mal. No están motivados por el deseo de venganza, sino por el deseo de glorificar el nombre de Dios. Por eso, no es incorrecto que los justos se alegren cuando vean la venganza de Dios sobre el mal, porque así se restablecen en el mundo el nombre de Dios y su justicia, según el Salmo 58, versículos 10 y 11. Estos salmos obligan a levantar la voz contra el mal y a anhelar la venida del reino de Dios en su plenitud. En ellos se nos da la seguridad del consuelo y la liberación divina. El Señor se levantará. Fíjate lo que me llama la atención de ese párrafo. Dice que no es bueno, o mejor dicho, que los justos no podemos alegrarnos, ¿verdad? Hablando de la redención, por el mal que va a caer sobre aquella persona. Al contrario, luchemos, hermanos, oremos por ese amigo, por ese hermano, por ese padre, por esa madre que todavía no ha venido a los pies de Cristo. Oremos al Señor para que la misericordia de Dios pueda alcanzarnos. Ese es nuestro trabajo, César, ¿verdad? Sí, recuerden que nosotros, tenemos una parte activa, pero porque a veces nosotros hablamos de protestar contra el mal y no se refiere a que agarremos pancarta y salir a las calles, sino que podamos vivir como Jesús vivió, y pedir la intervención divina, y de esa manera estamos tomando una parte activa. Amén. Recordemos que la venganza y la retribución es de Dios, no es nuestra. Así Por lo tanto, nosotros hemos de clamar a Dios y hemos de pedir que Dios intervenga, pero siempre dejándolo que lo haga Él a su manera y a su tiempo sobre todas las cosas. Así que cuando alguien te esté oprimiendo, te esté haciendo daño, ¿qué vas a hacer? Vas a orar al Señor para que el Señor haga algo en favor tuyo, pero que esta persona pueda ser alcanzada, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Puede ser que tú llegaste a ese lugar, aunque estés sufriendo, para enseñarle a esa persona el camino. ¿Cuántas personas no han contado que llegaron presos a la cárcel, llegaron, ¿verdad?, detenidos, injustamente, hasta injustamente llegaron a la cárcel, y entonces adentro, confiando en Dios, pudieron evangelizar a esos presos que estaban con ellos? Ha pasado eso, César. Eso ha sido una experiencia, podemos llamarla especial para esos siervos de Dios. Dice el discurso maestro de Jesucristo, página 57, Jesús dijo: cuando por mi causa os vitupereen y os persigan, gozaos y alegraos. Señaló su oyente que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplos de aflicción y de paciencia. Dice Santiago 5:10. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió como mártir. Él no caminó con Dios y el mundo no lo supo. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisioneros
prisiones y cárceles, y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Seguir en los caminos del Señor no va a ser fácil. Eso Jesús mismo lo dijo en San Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. César, no es fácil la vida cristiana. Así es, pensaba por lo menos en el caso de ahorita de Esteban. Ajá, Esteban, un gran hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Sin embargo, fue martirizado, ¿verdad? Él sabía que su vida estaba en sus manos, y de ese apedreamiento también comenzó a hacer efecto el trabajo en la vida de Saulo. De Saulo de Tarso, ¿verdad? Que de otra manera tal vez no hubiera conocido el mensaje. Correcto. Sin embargo, pues esa fue la decisión del Señor. Estamos también con la muerte de Juan el Bautista. Dios permitió que lo decapitaran. ¿Por qué? Solo en su gran sabiduría lo determinó. Sin embargo, recordemos que nosotros somos siervos de Él. Él es soberano. Él puede hacer según su voluntad en nuestras vidas, y nos toca a nosotros confiar en Él. Amén. Bueno, hemos llegado a la final, ¿verdad? Hemos llegado ya al final de esta lección número 6. Me levantaré. Ahora sabemos que quien se va a levantar es Dios, ¿verdad? En favor a nosotros. A su tiempo y a su manera. Así es, hermanos. Recuerden estudiar la próxima lección, lección 7. ¿Tiene como título, César? Tu amor es grande hasta los cielos. Para el 17 de febrero de este año 2024. Amén. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, sigan comentando ahí en el chat de YouTube, sigan suscribiéndose, compartan esta transmisión para que sea de bendición para esas personas que ustedes tienen como amigos, como familiares, e incluso que están en el extranjero. Un abrazo desde aquí, gracias por estar aquí con nosotros, y vamos a terminar, César, con una oración, ¿verdad? Así es, oremos, mis hermanos. Te agradecemos, Señor, por otro repaso que hemos tenido. Amén. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que tú eres soberano y tienes el control de toda esta situación. Amén. Pero que sobre todas las cosas, Padre, intercedes por nosotros todavía y podemos alcanzar salvación y vida eterna. Oramos, Padre, para que nuestra fe se mantenga firme en ti, sabiendo que tú harás las cosas mejor de lo que podemos pensar en su tiempo, Señor, y a su manera. Amén. Permítenos tener la fe para seguir confiando en usted y esperar en las promesas que nos ha dado. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de este programa, Señor, para que su fe también crezca, Padre, y que aunque tal vez no nos podamos conocer en esta tierra, podamos tener una plática con ellos y contigo allá en las naciones eternas. Amén. Bendícenos a todos, Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Y amén. Así es, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Que Dios les bendiga a todos.